¿Por qué la gente no cree en Dios? Es abrumadora tanta evidencia de la existencia de Dios que resulta incomprensible cómo las personas se niegan a creer en Dios. Como alguien dijo alguna vez, se necesita más fe para ser ateo que para creer en Dios. Y es que resulta que es más fácil creer que Dios existe que lo contrario. Por supuesto que la fe para creer en Dios como a Él le agrada, solo la puede producir Dios mismo por medio de su Espíritu. Es decir, el hombre en su propia capacidad, razonamiento o inteligencia no puede producir la fe que se requiere para creer en Dios como a Él le agrada. La Biblia llama a ese tipo de personas que no creen en Él, que no creen en Dios, la Biblia les llama necios. Así lo dice el Salmo 14:1. Dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han hecho cosas abominables, no hay quien haga el bien. La palabra que aquí encontramos en el español traducida como necio viene de la palabra hebrea Nabal. Esta palabra hebrea Nabal se puede traducir también al español como insensato, loco, tonto y, como acabamos de leer, necio. Y es que así es como Dios ve a aquellos que no creen en Él a pesar de tanta evidencia. Miremos lo que dice Romanos 1:20 al respecto. Dice, porque lo invisible de Él, es decir, de Dios, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Así es que Dios nos dice claramente en su palabra que ese tipo de personas que no creen en Él no tienen excusa. La evidencia de la creación es la luz que ellos necesitan para iniciar su camino hacia Dios. Pero han preferido lo que la misma Biblia dice en Romanos 1, versículos 21 y 22. Dice la palabra, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Nuevamente vemos aquí la palabra necios. Y así son las personas que, a pesar de la evidencia, aún en la creación misma, se niegan a creer en Dios. Y entonces nos podemos preguntar ¿por qué? ¿Por qué con tanta evidencia se niega la gente a creer en Dios? Juan 3:20 nos da la respuesta. Dice, porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean censuradas. Esto quiere decir que el no creer en Dios no es cuestión de evidencias, no es cuestión de falta de evidencias. El no creer en Dios es cuestión de que la gente no quiere que sus obras, que son repugnantes para Dios, queden expuestas, ni que sean censuradas, ni que sean reprendidas. Por eso la gente se niega conscientemente a creer en Dios, porque no quieren que se ponga en evidencia su pecado. Saben que si se acercan a Dios, tendrán que dejar de hacer lo que ahora realizan hasta con cierta impunidad. Y no quieren que eso suceda. Se niegan a creer en Dios porque se niegan a dejar su vacía manera de vivir.
El problema para estas personas es que esa aparente falta de castigo de parte de Dios tiene fecha límite y no será así para siempre. Ese es el problema que ellos tienen. Piensan que se van a quedar impunes toda su vida haciendo lo malo a los ojos de Dios y no recibir un castigo. Sin embargo, sabemos que llegará el día en que Dios juzgará toda acción, toda palabra. Inclusive Dios va a juzgar toda intención. Y aquel que pensaba salirse sin castigo por su rechazo a Dios, se enfrentará a la dura realidad del juicio eterno del Señor Todopoderoso, a menos que se arrepienta, a menos que por la gracia de Dios decida creerle a Él. Esas personas que se niegan a creer en Dios no honran ni glorifican a Dios, a pesar de que la vida, el alma y el aliento de todos está en las manos de Dios. Podemos leer de esto en Daniel 5:23, cuando Dios lo expresó acerca del rey Belsasar. El alma, la vida y el aliento de todo ser humano está en las manos de Dios. Y Dios marca el tiempo de la existencia, del nacimiento al fallecimiento. Y la gente se niega a creer en ello. Dice la Biblia también que el enojo de Dios está sobre aquellos que hacen lo malo. La ira de Dios está sobre aquellos que no obedecen sus mandamientos. Está sobre los incrédulos el enojo de Dios. Eso ya lo tienen. El Salmo 7:11 dice al respecto: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días, no por momentos, no algunos días, dice todos los días Dios está enojado con el pecador. Y las personas que están en esa condición se están exponiendo a la ira de Dios, o tal vez ya la están sufriendo, ya están sufriendo esa desatención acerca de Dios. Romanos 1:18 dice al respecto: pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Así es que la advertencia de Dios es para aquellos que se encuentran en esa condición de incredulidad. ¿Cuántos de nosotros estábamos también en esa condición cuando el Señor por su gracia nos abrió el entendimiento y pudimos conocerle a Él y conocer la verdad y, como dice su palabra, ser libres de la condenación eterna? Por su gracia y por su misericordia es que el Señor lo ha hecho. Así es que roguemos a nuestro Señor para que por su gracia, por su misericordia, tenga bien convencer al incrédulo para que le crea a Él, se arrepienta de sus pecados y se convierta a Cristo. Oremos a nuestro Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu infinita misericordia y por tu gracia que nos ha rescatado, Señor, y nos ha hecho creer en ti. Padre, te rogamos por todos aquellos que aún se aferran, Señor, a su pecado y no quieren renunciar a Él para entregarte sus vidas, Señor. Por favor, muéstrales tu gracia, perdonándolos, Señor, y rescatándolos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.